Nos encontramos con nuestra protagonista, la cual se encontraba frente a su ventana sosteniendo una pequeña ave. Se decía en su mente que después de que Noel se fue, estuvo intercambiando algunas cartas con él, y gracias a un mensajero su familia no se dio cuenta. Se decía que habían pasado 2 semanas desde la última vez que lo vio, y que después de eso solo recibió una carta en la que tenía una fecha. Noel pronto llegaba a la casa de Irene, la cual, dándole la bienvenida, le preguntaba que si lo había hecho esperar mucho. Él, recibiéndola, le decía que no pasaba nada. Él le ofreció su mano, diciéndole que así será más fácil montar en el carruaje. Ella, sorprendida, dándole la mano, lo aceptó. Pensando, recordaba que cuando salía con Boris en carruaje, él nunca hacía nada por ella, pero que ya había pasado mucho tiempo y que ya no estaba con él. Partiendo de la casa de Irene, ella le preguntaba a Noel si el archiduque sabía que iría. Noel le dijo que era probable que lo sepa, a lo que Irene, confundida, le dijo que cómo que tal vez lo sepa. Noel le decía que habló con su abuelo, pero como siempre no obtuvo respuesta de él. Irene le decía que entendía, y así llegaron a la casa del archiduque. Irene, asombrada por la mansión, que había escuchado que la mansión de la familia Christian era majestuosa, pero que nunca imaginó que fuera así. Noel, dándole apoyo, le dijo que no se preocupara y que todo estaría bien. Ya entrando en la mansión, le decía que no tenía que presionarse a hacer nada, a lo que ella solo le decía que estaba bien y que muchas gracias por su apoyo. Se encontraron parados en la puerta del estudio del archiduque. Noel le preguntó a su asistente, Tom, que si su abuelo estaba ahí, a lo cual el asistente le dijo que sí, pero que no había dicho nada. El asistente miró curioso a Irene y Noel se dio cuenta de esto. Noel se percataba de la mirada de Irene y pensando decía que su mirada parecía como si estuviera a punto de ir a la guerra. Siendo amable con ella, le decía que su abuelo no se la comería, a lo cual Tom quedó muy sorprendido, ya que no sabía que el archiduque podría bromear. Irene, muy feliz por lo que había dicho, le decía a Noel que era muy tierno. Tom se preguntaba que ellos se veían como una pareja real y que si de verdad estaban usándose el uno al otro para conseguir sus intereses. Noel, en tono firme, le dijo a Tom que vigilara el que nadie los interrumpiera. Tom solo le dijo que sí, su excelencia. Tom, pensando que aunque Noel no había mencionado a nadie en específico, sabía que se refería a ellos. Tocando la puerta, por primera vez Irene se topó con el abuelo de Noel, el duque Christian. Noel, hablándole a su abuelo, le decía que ella era la señorita Irene Chess, la señorita de la cual él le había hablado. Irene, presentándose, le decía que era un placer conocerlo y que su nombre era Irene Chess. El abuelo no dijo palabra alguna. Esto molestó mucho a Noel y dejó confundida a Irene. Irene, notando el enojo de Noel, le dijo que le dejara esto a ella y que él saliera primero, que se verían más tarde. Noel le preguntaba que si estaba segura, a lo que ella le respondió que confiara en ella. Ya a solas con el abuelo, Irene pensaba que era posible que el archiduque se sintiera como un hombre orgulloso, pensando que en la manera que él le daba la espalda significaba que él no quería hablar con ella. Pero se decía en su mente que ella no se rendirá. Pasaron las horas y el duque aún no decía nada. Irene permaneció con él en todo momento. Luego de un rato tocaron a la puerta. Noel le dijo a Irene que ya era hora de irse. Irene le preguntaba que si en verdad ya era hora. Irene, dirigiéndose al duque, le dijo que volvería mañana a la misma hora. Saliendo de la puerta, podemos ver que el archiduque dirigió su mirada hacia ellos. Ya camino a la casa de Irene, Noel le preguntaba que si se quedó de pie ahí desde que se fue, que su método era demasiado imprudente. A lo que Irene solo le dijo que era normal estar enfadado si alguien se te acercaba y te hablaba a la fuerza, que solo quería hacerle saber que iba a esperar cueste lo que cueste. Le decía que parecía no funcionar bien, pero que ella no se iba a rendir, así que le preguntaba a Noel que si era posible que pudiera visitar al duque mañana. A lo que Noel solo le dijo que claro que sí, que podía venir. En ese momento, Irene pensaba que desde ese día estuvo visitando al archiduque varias veces, pero que en cada una de esas veces, él no le dirigió la palabra.
Siempre se quedaba sentado en su silla mirando hacia la ventana. Se decía que habían pasado 2 semanas y el archiduque aún no se dignaba a verla. Se preguntaba que por qué después de tanto tiempo aún no quería hablar con ella, que si se estaba metiendo en una relación que estaba rota desde hace mucho tiempo. Se decía que era obvio que no pudiera aceptarlo tan rápido. Noel llegaba preguntándole a Irene que cómo estaba. Noel se dirigió a Irene. Noel, enojado, se preguntaba que si otra vez se quedó ahí parada. Se preguntaba que cómo su abuelo pudo ni siquiera mirarla una sola vez. Molesto, le decía a Irene que se fueran y que no serviría de nada. Irene firmemente, refiriéndose al archiduque, le dijo que volvería mañana en la tarde. Por primera vez el archiduque habló y lo que le dijo fue que no venga. Y Noel, muy enojado, se preguntaba que por qué tenía que tratarla así, que solo ellos dos tenían una mala relación. Molesto, se decía que Irene había sido buena con él, pero que él en ningún momento lo entendió. A lo que Irene, tomando la mano de Noel, le dijo al gran duque que volvería mañana. Volviendo a la casa de Irene, vemos que Noel la tomaba de la mano. Le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, que ella lucía muy cansada en estos momentos. A lo que ella solo le dijo que por favor, por una última ocasión, la dejara ir mañana. Noel le dijo que estaba bien, pero que mañana sería el último día. Irene, caminando hacia casa, pensaba que sabía que no sería fácil, que el cansancio era inevitable, pero en cuanto entró, se quedó congelada en la puerta. Habían papeles rotos por todo el piso. El padre, enojado, le preguntaba que si su corazón se sentía más ligero que todos estos garabatos, pisoteando sus dibujos. Irene, muy molesta, le dijo que cómo, a lo que él solo le gritó que si creía que no se enteraría de que estaba reuniéndose y coqueteando con el archiduque Noel. Gritándole le decía que tiene completamente prohibido volver a encontrarse con el archiduque. El duque, enojado, le decía que él le había prohibido hacer dibujos y que aún así lo había desobedecido. Le decía mirándole enojado que si volvía a encontrarse con el archiduque o andaba pintando otra vez, no lo dejaría pasar. Irene, entre lágrimas, se sentía destrozada. Todos sus dibujos, por los cuales se esforzó muchísimo, estaban todos rotos, tirados en su habitación, a lo que ésta solo pudo llorar y llorar. A la mañana siguiente, vemos que Noel se acercaba a Irene preguntándole que si estaba bien. Irene, decaída y deprimida, solo le dijo que se fueran. Ya encontrándose con el archiduque, lo saludaba correctamente. Le pedía perdón por haber llegado tarde hoy, pero le decía que tuvo una situación incómoda. Mientras él la ignoraba, ella seguía hablando, diciéndole que probablemente esta era la última vez que venía a verlo. Le decía que esperaba algún día convencerlo. Le decía que pensaba que estaba acostumbrada a estar rodeada de personas a las que no le interesaba. Pensaba que debía hacer lo que siempre hacía, pero que parece que se equivocó, que el cansancio y las dificultades siguen ahí sin importar cuánto lo intente. Pero le decía que en el fondo ella no quería rendirse. Le decía que no creía que el archiduque odiara a Noel. Le decía que si él de verdad lo odiara, hace tiempo lo había corrido de la mansión. Le decía que no podía entender lo que pasaba entre él y el archiduque, pero que sea como sea, Noel también estaba sufriendo y se sentía muy solo, que ella solo quería que él lo supiera. El duque, levantándose de la silla y sorprendiendo bastante a Irene, mirándola a la cara por primera vez, le dijo: "No llores, pequeña". Podemos escuchar una voz la cual le gritaba a alguien que se había perdido la cabeza. Era el duque, quien le gritaba a su hijo que por qué había traído ese niño. Gritándole, le decía que era patético. Podemos ver a otro niño, quien tomándolo del brazo le decía: "Abuelo". En cuanto lo vio, se relajó. El padre de Noel, dirigiéndose al archiduque, le decía que su madre ni siquiera tenía dónde morir, y que aunque solo sea por la mitad, Noel seguía siendo un niño que tenía la sangre del gran duque. El padre le decía que dependía de él si Noel quedaba en el registro o no, a lo que el archiduque, dándose la vuelta, le decía que ese niño nunca sería su nieto. Gritándole al padre de Noel, le decía que ni siquiera quería verlo, que se fuera de ahí. Mientras se iba, Noel miraba con tristeza a su abuelo.
El pequeño niño se acercaba a su abuelo y le preguntaba que si tenía un hermano menor. A lo que el abuelo enseguida le dijo que no, que él era el único nieto y que no tenía ningún hermano. El archiduque nunca miró a Noel, siempre pasó de él como si no existiera. Y para él, el único en sus ojos era su querido nieto. Decía que cuando su hijo murió debido a una enfermedad, se siguió obsesionando cada vez más con su nieto. Decía que cuanto más hacía, más se ampliaba la brecha entre Noé y él. Vemos cómo alguien le informaba al archiduque que debido a caerse en el suelo, murió instantáneamente, sabiendo que se referían al nieto del archiduque. Él, destrozado, se preguntaba que por qué ese niño estaba muerto, que por qué ese pobre niño. Noel, llamándolo, le decía abuelo, a lo que el archiduque lo miró y con odio le dijo que él no era su nieto. Y Noel se quedó ahí sin decir nada. Se decía que en vez de reparar la grieta que había entre ellos, decidió hacer lo posible para que otros no le hicieran daño a Noel. Para que parezca que él no eligió a Noel como su sucesor, le puso la condición de que para volverse el heredero tenía que casarse. Pero que en el fondo nunca pensó que Noel de verdad traería una mujer hacia él. Pensó que él solo se había acercado a ella para ser el gran duque. Se decía que solo necesitaba alejarse y que ella se iría sola. Pero no fue así. Irene seguía yendo y yendo cada vez. El duque pensaba antes de que Irene llegara que si se había rendido, que si no volvería. Pero en ese momento, Irene apareció saludando al duque y contándole que había tenido problemas y que por eso no había llegado antes. Recordaba cuando Irene le decía que probablemente era su última visita, a lo que él solo pensaba que sabía que volvería algún día, pero se dijo a sí mismo que en el fondo ya se había acostumbrado a que ella viniera. En ese momento, Noel entró a la oficina. Irene solo lo llamó, pero él miraba a su abuelo y se preguntaba que si de verdad le había dado la cara a Irene. Hablando, le decía que lo sentía abuelo, que se llevaría a Irene porque tienen un problema. Irene le preguntaba que qué estaba pasando. Ya afuera le preguntaron a Tom que dónde estaba, a lo que él solo le dijo que revisó la entrada, pero que se desconoce su paradero. Irene le preguntaba a Noel que si había algún problema, a lo que Noel solo decía que lo sentía. Pero en ese momento escuchamos una voz, quien refiriéndose a Noel como su hermano, le dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía. Aquí vemos al chico que se dirigía a Noel como su hermano. Irene, en cuanto lo vio, se preguntó que si ese hombre de verdad era el hermano de Noel. Él le decía que era una coincidencia encontrarlo ahí y que él también iba de camino a ver al abuelo. Fijando sus ojos en Irene, le preguntó que quién era esa persona. Irene lo miró seria, pero Noel la tomó de la mano. Gritándole molesto, le dijo que el abuelo estaba dentro y que estaban ocupados, que tenían que irse ahora. El chico solo le dijo que era una lástima porque tenían mucho tiempo que no se veían. Despidiéndose le decía que tendrían otra oportunidad de verse. Y refiriéndose a Irene, le dijo que hasta la próxima, señorita Irene Chess. Lo cual a Irene le pareció extraño. Se preguntaba que cómo sabía su nombre. Ya afuera, Irene le preguntaba a Noel que qué pasaba, a lo que él solo le dijo que lamentaba mucho haberla avergonzado. Refiriéndose al chico de antes, le dijo que él era el conde Ascar Lixus, diciéndole que era el hijo del hermano de su padre, que no es su hermano, que es su primo. Le decía que a diferencia de él, por él fluye sangre noble. De hecho, que es un sucesor igual que él. Diciéndole que no se lo había dicho antes, porque no quería que se viera en una situación como esta. Le decía que si ella se convertía en su aliada, las facciones opuestas la amenazarían, que incluso podrían poner en riesgo su vida. Mirándola le decía que estaba bien renunciar ahora si quería. Preocupado, se decía que era su culpa por no habérselo dicho antes, a lo que nuestra protagonista llamándolo solo le dijo que no se rinda. Le decía esto mientras le daba una mirada decidida. Noel la miró en silencio. Le decía que ella no lo abandonaría y que se quedaría con él, así que no se preocupara, a lo que él diciéndole que bien y que gracias Irene.
gracias por estar con él. A lo que ella solo le dijo que gracias a él también por apoyarla. Ya en el carruaje, el duque le decía a Irene que ya no tenía que ver a su abuelo. Ella pensando que el archiduque Christian había abierto su corazón en cierto punto, que hubiese querido que esto durara más tiempo. Noel le decía que trataría de persuadir a su abuelo desde ahora. A lo que Irene, un poco triste, pensaba que ya no tenía nada que hacer. A lo que Noel le dijo que había algo importante que quería que hiciera, y era que cortara los lazos con el conde Chase. Le decía que rechazara la herencia de la casa Chase y que renunciara a todos sus derechos como esta. Ya en la mansión del conde Chase, la protagonista se preguntaba que ahora tenía que renunciar a todos los derechos sobre la herencia de la familia Chase, que si lo hacía así, todo lo que pertenecía a la familia Chase, como la herencia obligatoria tras la muerte de sus padres, o el subsidio estatal que recibiría, estaría privada de todos sus derechos, que eso significaba que todos sus derechos familiares se corten. Pero en el fondo sabía que era la única forma que tenía para liberarse de su familia. Noel le decía que incluso si se divorciaba, él se aseguraría de que ella no sufriera por ninguna carencia. Ya llegando a la mansión, Irene le decía que tomaría una decisión lo más pronto posible. Él le decía que por favor sea rápido, a lo que ella solo le dijo que bien y que hasta luego. Aunque el duque no quedó muy convencido. Irene decía que en el fondo estaba indecisa, que a pesar de que sus padres querían más a Liel que a ella, estaba segura de que aún así habían buenos momentos, pero que ya no podía soportar más. En el momento en el que entraba se preguntaba que por qué las luces estaban encendidas. En cuanto entró, se encontró con sus padres. La madre, dirigiéndose a ella, le dijo que había llegado. Irene, recordando lo que había pasado con su padre, que si se acercaba otra vez al duque, no se libraría de lo que le haría. Irene, preocupada, se preguntaba que si iba a golpearla de nuevo. Pero de repente su madre corrió a ella abrazándola, preguntándole que si estaba bien, diciéndole que en ese momento debió haberse sentido muy triste porque no comprendían sus sentimientos. Irene, casi conmoviéndose, la llamó madre. En el fondo se preguntaba que por qué de repente. Pero en ese momento, la madre le decía que no sabían por qué estaban tan molestos ni cuán sola se debió haber sentido. Pero Irene no era tonta, se dio cuenta de que Liel la miraba desde encima de las escaleras. La madre, abrazándola, le decía que Liel le había contado todo, que ella se sentía muy sola mientras cuidaba de Liel, que por eso estaba saliendo con un tipo como Noel Christian. Irene, alejando a su madre, le decía que siempre era así y que se alegraba de que ya no caía en estos juegos. La madre, sorprendida, le preguntaba a Irene que qué pasaba. Irene solo le dijo que estaba cansada y que se iría, pero de repente su padre le gritó: «Maldita cosa impertinente, ¿por qué te vas mientras tu madre te habla?», a lo que Irene solo le dijo que por favor se apartara. El padre, aún más molesto, le dijo que qué había dicho. Levantando su mano para golpearla, le decía que cómo se atrevía a hablarle así a su padre. La madre, interponiéndose, le decía que no lo hiciera, que era la razón por la que Irene había cambiado. Le decía que era su culpa por siempre ser tan blanda, que todo esto es porque ha soportado mucho por su culpa, diciéndole que debía haber alguna razón, una razón por la que Irene había robado el hombre de Liel. Gritando, decía que el maldito gran duque Noel Christian era una aberración, mientras Irene solo pensaba que quería que todo esto acabara. Hablándoles, les decía que no sabía a qué se referían con el hombre de Liel, pero que Noel no era ninguna aberración, y que en realidad él la había ayudado mucho. La madre le decía que estaba bien que si trataba de vincular al gran duque con ellos, diciéndole que tal vez ella no lo sabía, pero que el verdadero sucesor era el conde Laxis. En el fondo, ella se decía que bien, porque de igual forma se iba a casar con Noel. Irene, mientras miraba a Liel, le decía a sus padres que no se casaría con Noel porque estuviera detrás del ducado, que tampoco quería vincular a ambas familias. Le decía que esto solo era entre ella y Noel, que significaba que este es el fin. El padre, acercándose, le decía que qué cree que estaba diciendo. Irene, alejándose cada vez más, tropezó con la puerta. Abriéndola,
y cayendo en los brazos de Noel. Sorprendida le preguntó que qué hacía ahí. Él le dijo que las veces pasadas que la trajo, la casa siempre se encontraba a oscuras, pero que por alguna razón esta vez era diferente. Así que decidió comprobarlo y escuchó la discusión. Le preguntaba a Irene que si estaba bien, a lo que ella le respondía que sí. El duque, gritándole que de dónde había aparecido, que le estaba arruinando la vida a sus dos hijas. Irene, muy molesta, se preguntaba que cómo que a sus dos hijas. Que ya que lo pensaba, estaban diciendo que ella le había robado el hombre a Lielf. Así que se pensaba, en su mente decía que Lielf lo había hecho de nuevo. Liel, bajando las escaleras, se acercaba a su padre, quien le gritaba al duque que era por su culpa que Lielf, con ojos llorosos, decía que lo sentía mucho gran duque y que lo sentía mucho hermana, que debido a ella, decía que para ser honesta, ha estado enamorada del archiduque durante mucho tiempo, a lo que Irene enojada le decía que cómo se atrevía a decir eso. Le decía a Irene que se lo había contado a sus padres, que por eso de repente pensaban que se había acercado a él a propósito. Pero que por supuesto ella no creía eso. Pero de repente Noel habló y le dijo que aparentemente había un malentendido. Tomando la mano de Irene, le decía a sus padres que él fue el que se acercó a ella. Lielf, molesta, le decía que decía, que por qué el gran duque haría eso. A lo que él solo dijo, me cautivó desde el primer momento en que la vi, por eso la busqué y me acerqué primero, y le hablé primero. El padre le decía que si sabía que estaba hablando frente a su hija enferma, que Lielf podría desmayarse. A lo que él solo le dijo que el conde parece ser consciente de su hija enferma. El duque le dijo que solo consideraba a Lielf, sin saber que dañaba a Irene. A lo que el padre le gritó que le dijera que qué decía el archiduque, que ella tenía un cuerpo sano y que tenía todo lo que quería, que qué tipo de daño estaría recibiendo. A lo que Irene solo le dijo, Noel, sobre lo que hablamos antes ya me decidí. Mirando a sus padres firmemente, les dijo que desde ahora ya no es más la hermana mayor de Lielf y que tampoco es una de sus hijas. Les dijo que desde ese momento ya no era parte de la familia Chess.